Hemos llegado ya al capítulo 17. Shalom Pilar, bienvenida. Hemos llegado al capítulo 17. Y ahora, después de que Absalom pidiera consejo, Ahitofel dio un primer consejo que fue el consejo de tomar las 10 mujeres, las 10 concubinas que habían quedado en el palacio. Y ahora viene la segunda parte. Todo esto en un mismo día. Capítulo 17. Y dijo Ahitofel a Absalom: escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y perseguiré a David esta noche. Y vendré a él, y está cansado y flojo de manos, le aterrorizaré, y huirá todo el pueblo que está con él, y heriré solamente al rey. Y devolveré a todo el pueblo a ti. Cuando regrese todo, el hombre a quien tú buscas, todo el pueblo estará en paz. Y fue recto el plan a ojos de Absalom y a ojos de todos los ancianos de Israel. Shituf Peulah significa colaboración. ¿Dónde has visto estas palabras, Miquel? Bueno, no vienen a cuento aquí ahora. Bueno, este es el plan, este es el consejo de Ahitofel. Vamos a ver a qué viene este consejo de Ahitofel. Un plan perfecto. Ahitofel propone que un pequeño ejército ya disponible emprenda inmediatamente la persecución. Su misión será concentrarse tan solo en David, perseguirlo hasta matarlo, solo a él. A los demás bastará con espantarlos para que huyan. En cuanto vean que ha muerto David, podrán regresar cada uno a su casa con algún tipo de indulto, puesto que el ser fiel al rey anterior no podría considerarse una traición al nuevo rey, que aún no se ha consolidado. Por lo tanto, el hecho de que se hayan mantenido fieles a David no puede considerarse una traición a Absalom. Y por lo tanto, los seguidores de David, cuando vean que David ha muerto, recibirán algún tipo de indulto y así podrá acabarse la guerra. Cuando regrese todo, estamos explicando este versículo, cuando regrese todo, cuando regresen los soldados a casa, al darse cuenta de que solo ha muerto el hombre a quien tú buscas, entonces no tendrás más problemas, pues todo el pueblo estará en paz. Todo reside en la rapidez fulminante, antes de que se dé cuenta, antes de que tenga tiempo para preparar un contraataque. Ahora están cansados y confundidos, es el mejor momento para actuar. Los ancianos, los personajes importantes que habían ido con él bajo engaño a Hebrón, dan el visto bueno al plan de Ahitofel, porque de este modo se ahorrarán muchas vidas. El ataque está centrado contra una sola persona. Está claro, esto es lo que hemos explicado, Francés, y es lo que hemos estado explicando, que Absalom lo ha estado cocinando a lo largo, por lo menos a lo largo de 2 años. Puede ser que incluso más. Estuvo 3 años en el exilio, en casa de su abuelo, luego 2 años en Jerusalén sin tener una entrevista con el rey, y luego otros 2 años después de la entrevista con el rey. ¿Dónde queda la legitimidad de David? Pues se ha esfumado.
Es lo que ocurre cuando hay una rebelión, que la legitimidad del rey anterior se esfuma, desaparece. Eh, ¿Qué poder tenían los ancianos de Israel? Eran como un senado, tal vez eran como un senado, pero de todos modos están ahí para dar el visto bueno, para dar consejo tal vez a Absalom. Han ido engañados, pero ahora cuando ven que el plan de Absalom está triunfando, entonces deciden que lo mejor es acabar la guerra con cuanto menos derramamiento de sangre posible, aunque sea cometiendo una injusticia, matando a David, pero aún así es menos grave que se entable aquí ahora una guerra civil. Tal vez estuvieran en contra de Absalom, tal vez siguieran fieles a David, pero no quieren una guerra civil. Lo mejor es acabar la crisis cuanto antes. Desgraciadamente, en este momento no tienen en cuenta que el reinado de Absalom sería nefasto para todos y se dejan engañar de nuevo por las apariencias de una persona que se preocupa por cumplir de todo corazón unos preceptos como el nazareato, sin tener en cuenta que en la base de su personalidad desconoce por completo la noción ética y moral. Sí, algo así. Bueno, la figura de Absalom ya hemos empezado a verla y hasta que no muera nosotros nos quedamos a medias. Tendremos que esperar con paciencia unos pocos capítulos hasta que muera Absalom y entonces podremos hacer un resumen de su figura. Muy bien. Entonces, Agitofel ha dado su consejo, el consejo es muy bueno. Y así dicen, fue recto, versículo 4, fue recto el plan a ojos de Absalom y a ojos de todos los ancianos de Israel. Versículo 5, y dijo Absalom, llama ahora también a Hushai el arquita y escuchemos lo que hay en su boca también él. Escuchemos a Hushai el arquita. ¿A qué viene esto? Shalom Tere. No tiene ninguna necesidad de llamar a Hushai. Absalom le ha presentado un plan perfecto y no tiene por qué complicarse la vida escuchando otra opinión. Por supuesto que los reyes y gobernadores no deben oír una sola opinión. Tienen que preferir una tormenta de ideas, que cada uno aporte su opinión por descabellada que sea, pues tal vez contenga algún detalle que nos haga recapacitar sobre la opinión más coherente. Aún así, parece muy extraño que se empeñe en escuchar precisamente su opinión. Seguro que conocía la amistad entre David y Hushai. Debería tratarlo por lo menos como un sospechoso. Pero tal vez precisamente por ser tan amigos pensó que podría aportar un detalle importante. También es un modo de implicarlo directamente en la revuelta y de comprobar sus reacciones. Con todo, no pasa de ser algo extraordinario, milagroso. La respuesta divina a la oración de David que le había rogado desbarata ahora el consejo de Agitofel, Señor, como vimos en el capítulo 15. Y ahora viene el consejo de Hushai. Versículo 6. Y vino Hushai a Absalom, le dijo Absalom diciendo, de esta manera ha hablado Agitofel. ¿Haremos su palabra? Si no, tú habla. Le pregunta a Absalom, mira, esto es lo que ha dicho Agitofel.
¿Te parece bien? Si no te parece bien, dilo. Y dijo Hushai a Absalom, no es bueno el consejo que ha aconsejado Ahitofel esta vez. Esta vez, normalmente su consejo es muy bueno, pero esta vez no es bueno. Y dijo Hushai, tú conoces a tu padre y a sus hombres, que son valientes y amargados de alma están, como un oso afligido en el campo. Y tu padre es un hombre de guerra, y no pernoctará con el pueblo. He aquí, ahora él se ha escondido en uno de los hoyos o en uno de los lugares, y será, al caer sobre ellos al principio, oirá a quien oiga y dirá, hubo mortandad en el pueblo que está tras Absalom, y él es valiente también, y su corazón es como el corazón de un león. Desfallecerá. Pues sabe todo Israel que valiente es tu padre y hombres fuertes son los que están con él. Pues yo aconsejo, se reúna contigo todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, como la arena que está en el mar, y tus faces van al combate. Y vendremos a él en uno de los lugares en que se encuentra. Y posaremos sobre él como cae el rocío sobre la tierra, y no quedará en él y en todos los hombres que están con él ni uno. Y si en una ciudad se reúne, traerán todo Israel a aquella ciudad sogas, y lo arrastraremos hasta el valle, hasta que no se encuentre en ella ni un guijarro. Esta es la respuesta de Hushai. Tú conoces a tu padre y a sus hombres, que son valientes. Hushai dice que el plan de Ahitofel no ha tenido en cuenta contra quién están luchando. David no es un rey mimado y miedoso. Tampoco lo son los hombres que le son fieles y han huido con él. Son valientes y hombres de guerra. Están amargados por lo que les has hecho y no huirán despavoridos ante tu ataque, sino que te presentarán batalla y defenderán con su vida a su rey. Además, tu padre no es un novato. No dejará que lo atrapen con tanta facilidad. No dormirá en pijama dentro de su tienda, sino que se habrá separado del campamento y se habrá escondido en alguna cueva de los alrededores, un lugar desde el que pueda ver qué ocurre en el campamento sin que le vean a él. No enciende hogueras, no se quedará dormido sin haber puesto un centinela que vele por su seguridad. Te estará esperando. Si atacas, caerás en su trampa. En tu ataque nocturno, en la oscuridad, hará correr la voz de que tu ejército es el que está en derrota. Y así hará caer la moral de tus soldados, y serán ellos los que huyan despavoridos. Su corazón es como el corazón de un león. De aquí tomó sin duda el rey inglés Ricardo su apodo en tiempos de Maimónides. Dice Francés que frente al golpe de Estado defiende la guerra civil, exactamente. Hushai está adulando a su padre David, al padre de Absalom David, pero sabe que con esto está adulando al propio Absalom. Tú eres su hijo, conoces a tu padre que es un hombre muy valiente y sabes que él no desfallecerá, sino que hará frente a sus enemigos. Si Hushai no hablara de este modo sería muy sospechoso. No puede decir que lo atraparás sin problemas o cosas parecidas. Con estas palabras a favor de David,
en realidad se está ganando la confianza de Absalom. Y ahora puede pasar a la segunda parte, a tenderle una trampa en la que caerá sin remedio. Y entonces es cuando dice, versículo 11, vamos a ver, la página no cambia. Ahí está. Pues yo aconsejo se reúna contigo todo Israel desde Dan hasta Beersheba, como la arena que está al mar, y tus faces van al combate. Y vendremos a él en uno de los lugares en que se encuentra y posaremos sobre él como cae el rocío sobre la tierra, y no quedará en él y en todos los hombres que están con él ni uno. Y si en una ciudad se reúne, traerán todo Israel a aquella ciudad sogas y lo arrastraremos hasta el valle hasta que no se encuentre en ella ni un guijarro. Hushai conoce a Absalom. Es un ambicioso que se cree ser el dueño del mundo. Para hablar con él hay que usar palabras grandiosas, como la arena que está al mar. Es solo el principio. Cierto que está usando una expresión de la Torá al final de la Akedah y en otros lugares con un profundo significado espiritual, pero con todo está claro que aquí se trata de una exageración con la que va a conquistar la voluntad de Absalom. Con su plan se supone que tiene que establecer su indiscutible reinado sobre todo el país, desde Dan hasta Beersheba. Aquí tenéis el mapa. En esta expresión se señalan, al parecer, las fronteras del territorio habitado por Israel en aquellos momentos, que aparece 5 veces en el libro de Shmuel y otra más en el libro de Reyes. El reino era más grande, más al norte, pero no habitaban allí los hijos de Israel, sino que eran reinos tributarios. Continúa el versículo diciendo, y tus faces van al combate, tú estarás al frente del ejército y recogerás toda la gloria de la batalla. Llegaremos al lugar en que se refugia y caeremos sobre él como cae el rocío sobre la tierra, con nuestro enorme ejército, de modo que no podrá escapar. Y en caso de que se refugie en una ciudad, la rodearemos con nuestro enorme ejército y ataremos la ciudad con sogas y la arrastraremos al precipicio, de modo que no quede nada de ella. Hushai presenta una descripción exageradamente distorsionada que no parece molestar a Absalom, porque así es Absalom. Tiene la enfermedad de la megalomanía, un complejo narcisista que trastorna por completo su personalidad, como lo tuvieron al parecer varios personajes de la historia como Herodes, Julio César, Napoleón o Hitler. Una de las características de este complejo, no es la base, pero es una de las características, es la tendencia a las grandes construcciones, a las grandes gestas, a las grandes operaciones. No les satisface nada pequeño o parcial. Hushai le conoce y sabe cómo hablar con él. Este consejo es muy malo, pero le hace pensar a Absalom que el consejo de Hushai Arquita es mucho mejor que el de Ahitofel, porque el Señor ordenó frustrar el buen consejo de Ahitofel. A pesar de que Ahitofel había explicado los motivos de su consejo, cosa que no había hecho Hushai. O sea que Ahitofel da un consejo y lo explica bien explicado,
Hushai no explica nada, solamente le dice, tú tienes que hacerlo a lo grande. Fijémonos en que los ancianos fueron los que aprobaron el consejo de Ahitofel, mientras que el de Hushai no lo aprobaron ellos, sino todos los hombres de Israel. Es una gran diferencia, se llama demagogia, el estilo usado por políticos para convencer las masas que se fijan en halagos a sus sentimientos elementales, en lugar de usar la inteligencia y la razón. No solo los políticos, claro, lo usan también profusamente algunos líderes religiosos para conseguir fácilmente sus metas. Esto no nos dice si la meta es buena o es mala. Puede ser que sea una meta muy buena, sino que tan solo que tal líder cree que no somos capaces de entender su raciocinio y sus consideraciones, o que no tiene tiempo para explicarle a la plebe los entresijos de sus ideas. Por eso conviene ir con muchísimo cuidado con aquellos oradores que arrastran al público con sus arengas o sus sermones, ya que podrían hacerles creer cualquier cosa, buena o mala. Hay demasiados ejemplos nefastos para que nos dejemos arrastrar por ellos. Si alguien tiene algún mensaje importante a transmitir, que se tome su tiempo en explicarlo con tranquilidad y sin alterar la respiración del público. De todos modos, Hushai debía hacerlo en este caso, no tenía más remedio, para contrarrestar el consejo de Ahitofel, que era bueno, pero para una causa mala. Y a veces nosotros no tenemos más remedio que usar artimañas para neutralizar a los malvados. Como dice en el Salmo 18 y también en nuestro libro de Shmuel, capítulo 22, con el perverso te retuerces. No es la primera ni la última vez en que alguien intenta dar un consejo que se ve desbaratado por el consejo divino. El profeta Miqueas recuerda lo que ocurrió a la salida de Egipto. Pueblo mío, recuerda ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le contestó Bilam ben Beor. Balac quería que Bilam maldijera a Israel, pero Bilam el malvado le contestó que no estaba en sus manos. Así dice en el libro de Bemidbar, libro de Números, capítulo 23, contestó Bilam y le dijo a Balac, ¿acaso no te hablé diciendo todo lo que diga el Señor, yo hablaré? Esto lo dice 3 veces en toda la parashá de Balac. Yo no puedo hacer nada, por lo menos 3 veces. 3 veces se lo dice después de haber dado una bendición en lugar de maldición. Yo no puedo decir lo que me dé la gana. Yo dependo directamente del Creador. Y es lo que dice luego en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 23. Y te cambió el Señor tu Dios la maldición en bendición, porque te ama el Señor tu Dios. Puesto que frente al consejo humano está el consejo divino. Frente a la sabiduría humana está el decreto divino. El profeta Isaías dice, ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo, si no como pensé, así fue, y como aconsejé, se cumplirá. Romper a Ashur, a los asirios, en mi tierra, y sobre mis montes lo derrotaré, y se apartará de sobre ellos su yugo, y su peso de sobre su hombro se apartará. Este es el consejo aconsejado sobre la tierra, y esta es la mano extendida sobre todos los pueblos. Pues el Señor de los ejércitos ha aconsejado, ¿y quién lo desbaratará? Y su mano está extendida, ¿y quién la hará regresar? Porque el libre albedrío humano no puede derrotar los planes divinos. El mundo ha sido creado con un plan, con una meta.
y el Creador hace que todo se encamine hacia allí. El libre albedrío solo sirve para que cada uno decida de qué lado está. Como dijo Mordejai a su prima Esther, pues si callar te callas en este momento, alivio y salvación se alzará a los judíos de otro lugar, y tú y la casa de tu padre os perderéis. ¿Y quién sabe si para este momento habrás llegado al reinado? El plan del Creador se cumplirá. La cuestión es solo si estás dispuesta a participar activamente a favor de este plan. Tú decides. Ahitofel y Bil'am encarnan el intento de rebelión del intelecto humano contra la voluntad divina. El hombre, siendo un ser inteligente y autónomo, intenta engañar, superar y vencer a su Dios. Bil'am actuó contra todo Israel y Ahitofel contra el verdadero reino de David. Y así dice el libro de los Proverbios, capítulo 19, muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, y el consejo del Señor prevalecerá. Absalón prefiere la respuesta y el consejo que se acoplan a su propia personalidad, y en realidad solo busca un apoyo para su antojo. Oye el consejo de Ahitofel y lo rechaza porque no le cuadra con sus deseos. Y prefiere la patraña de Hushai, que expresa en voz alta sus propios pensamientos. Sí, exactamente, me queda. Absalom reconocerá al poco tiempo que Ahitofel tenía razón, pero ya será demasiado tarde. Habrá perdido el factor sorpresa que le proporcionaba el consejo de Ahitofel. El consejo ha sido desbaratado, como había suplicado David al Creador. A partir de ahora, los asuntos tomarán otro cauce. Volvamos a nuestro texto. Como vemos aquí, hay puntos y aparte a granel. Después del consejo de Hushai, se hace un silencio en la sala. Todos se callan. Y el primero que reacciona es Absalom. Pero los hombres de Israel le hacen coro. Dijo Absalom y todos los hombres de Israel: bueno es el consejo de Hushai el arquita más que el consejo de Ahitofel. Otro punto y aparte. Y en medio del versículo. Y el Señor ordenó frustrar el buen consejo de Ahitofel para traer, perdón, aquí hay una palabra de más, para traer el Señor a Absalom la calamidad. O sea que esto es, como ya digo antes, Absalom no tenía por qué escuchar ningún otro consejo después de haber oído al consejero real, que es su aliado y que era el que daba los consejos a todo el mundo, como hemos visto ya en la clase anterior. ¿Para qué necesitas pedir el consejo de Hushai? Esto no tiene ningún sentido y el único motivo fue el consejo divino. El consejo divino que venía a desbaratar al de Ahitofel. Versículo 15. Y dijo Hushai a Tzadok y Eviatar, los sacerdotes: esto y esto aconsejó Ahitofel a Absalom y a los ancianos de Israel. Y esto aconsejé yo.
Y ahora enviad rápidamente y anunciad a David diciendo, no pernoctes esta noche en los llanos del desierto, y también pasarás, para que no sea engullido el rey y el pueblo que está con él. Y Jonatán y Ahimaaz aguardaban en Rogel. Una criada iría a avisarles y ellos irían a avisar al rey David porque no debían verse entrando a la ciudad. Ahora es el momento de aplicar la segunda parte del plan. Avisar rápidamente a David antes de que el propio Absalom se dé cuenta de que el consejo de Ahitofel es el que en realidad más le conviene para sus planes. Absalom es un megalómano, pero no es un idiota. Y se dará cuenta rápidamente de que Ahitofel tenía la razón. Por lo tanto, hay que avisar a David antes de que se dé cuenta. Para esto tiene a sus dos sacerdotes. Hushai tiene los dos sacerdotes que deben enviar a sus hijos, Jonatán y Ahimaaz, para avisar a David que debe cruzar el río sin más demora. ¿Cómo lo harán para salir de la ciudad sin ser vistos? Están en estado de excepción y cualquier movimiento puede ponerlos en peligro de muerte. Por lo tanto, deben salir de la ciudad con una buena excusa. A las afueras de la ciudad había un manantial llamado En Rogel. Aparte del manantial del Gijón, había otro llamado En Rogel, un poco más alejado. El nombre nos indica que era el lugar en que se hacía el lavado de la ropa, puesto que Rogel viene de la palabra regel, que significa pie, dado que las lavanderas pisoteaban la ropa para fregarla y sacar la suciedad. En el libro de Reyes vemos que junto a este manantial había una piedra reptante, y según los comentaristas era una piedra muy grande que estaba sobre un suelo también de piedra, en la que los jóvenes demostraban su fuerza al intentar deslizarla por unos centímetros y parecía como si estuviera reptando. O sea que los jóvenes empujaban esta piedra enorme e intentaban moverla por unos pocos centímetros y daba la impresión de que la piedra estaba reptando. Francesca hace una buena pregunta. Todo esto no parece un simple complot palaciego. Estaba dividido el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Bueno, todo esto ya lo hemos explicado un poco cuando vimos el comienzo del complot este de Absalom y explicamos de que en realidad la gente está desilusionada del reinado de David a partir del momento del pecado de David con Bathsheba. A partir de este momento el pueblo está decepcionado. Según explican nuestros sabios, en este momento David, nosotros lo vimos esto, David perdió la cordura incluso, se volvió loco. Y no solo la cordura, sino que también perdió el Espíritu Santo, o sea, la profecía que le permitía escribir los salmos durante 22 años, según uno de los Midrashim. O sea, a partir del momento del pecado con Bathsheba y hasta poco antes de morir. Y por lo tanto, y nosotros vemos también que reacciona con lentitud ante las cosas que van ocurriendo. No reacciona correctamente con lo que ocurrió entre Amnón y Tamar, no reaccionó correctamente con el asesinato de Amnón. La gente estaba desilusionada. La rebelión estaba justificada, había perdido la razón de ser rey. No, esto no.
no había perdido la razón de ser rey, pero se había debilitado esta razón a ojos de mucha gente. Él tiene que demostrar ahora que esto no es correcto. Nosotros vamos a ver cómo lo hace para demostrar de que no ha perdido la razón de ser rey. Tendrá que esforzarse para esto. Nosotros lo veremos en los próximos capítulos. Bueno, de todos modos, con esto estoy explicando de que efectivamente el pueblo estaba dividido, el pueblo de Israel estaba dividido y la división era doble, como veremos a continuación, pero no quiero adelantar lo que vendrá explicado explícitamente a continuación en los próximos capítulos. Bueno, estaba diciendo que junto a este manantial había allí una piedra grande en la que los jóvenes se iban ejercitando. Según Abravanel, allí jugaban a la pelota y se entrenaban en otros juegos. Seguramente no era casualidad que estuviera cerca de la lavandería a la que acudían las chicas, de modo que los muchachos podrían mostrar ante ellas sus músculos desarrollados. No era de extrañar que dos jóvenes como Jonatán y Ahimaach fueran a este lugar para entrenarse, por lo que su salida de la ciudad tenía una buena excusa, aunque puede ser que estos dos jóvenes ni siquiera entraran a la ciudad, sino que tal vez se habían incluso quedado fuera de la ciudad y la sierva vendrá a encontrarles en este lugar precisamente. Y allí podrán encontrarse con la lavandera de Hushai, que les transmitiría el mensaje. El problema está tan solo en que nadie debe verlos reunidos. Pero aquí ya dice, versículo 18, y los vio un muchacho y avisó a Absalom. Y fueron los dos rápidamente y llegaron a la casa de un hombre en Bahurim y tenía un pozo en su patio. Y descendieron allí. Y tomó la mujer y extendió una manta sobre la faz del pozo y esparció sobre ella el grano y no se notaba nada. Y vinieron los siervos de Absalom a la casa y dijeron, ¿dónde están Ahimaach y Jonatán? Y les dijo la mujer, han pasado el contenedor de agua. Y buscaron y no encontraron y regresaron a Jerusalén. Un hombre de Bahurim. La casa del mismo hombre, Shimei ben Gerá, el que había estado insultando a David. Estos dos jóvenes, hijos de los sacerdotes, llegan precisamente a esta casa. Los dos muchachos bajan al pozo que había en el patio. Debe dejarse por completo la imagen de la cisterna rodeada de parapeto de 1 metro de altura a la que estamos acostumbrados. Se trata de un pozo muy simple, del que se ven aún muchos pozos del mismo estilo en los montes de Judea. Un agujero practicado relativamente en la roca impermeable, con una gran cavidad interior en la que se almacena el agua. Relativamente pequeño, quería decir yo aquí. Un agujero relativamente pequeño practicado en la roca impermeable, una cavidad grande abajo, pero la boca es muy estrecha. La boca del pozo la cubrían con una piedra grande. Como vemos en la descripción del libro de Breshit, el Génesis capítulo 29, cuando Jacob apartó la piedra para abrevar el ganado de Rachel. Los muchachos también hoy en día suelen bajar a los pozos con una escalera de cuerda, de madera o de hierro, o sin escalera, apoyando los brazos y las piernas en los lazos del pozo para refrescarse en sus aguas, y ha habido más de un accidente con esto. Lo que hace luego la mujer, no sé dónde estaría el hombre, pero la mujer lo que hace
es que cubre la boca del pozo con una alfombra y extiende sobre ella el grano de trigo para deshidratarlo, como se hacía tradicionalmente a todo tipo de frutos, de modo que quedó oculto el lugar del pozo. No puede verse dónde está el pozo. No puede saberse ni siquiera de que hay pozo. Cuando llegan los siervos de Absalom, que perseguían a los dos jóvenes sacerdotes, no son capaces de adivinar que había un pozo en el patio, y le pregunta a la mujer si los ha visto pasar, y ella les miente diciendo que les vio pasar el depósito de agua. Seguramente se trata de una alberca destinada a regar los campos, aunque la expresión es única en todo el Tanaj, y hay quienes lo traducen como el mismo río Yardén mencionado a continuación, pero esta explicación parece incorrecta, puesto que la población de Bahurim está aún muy cerca de Jerusalén y a unos 25 kilómetros en línea recta del río Yardén, con todo el desierto de Judea de por medio. Actualmente se usa también esta misma expresión contenedor que aparece como contenedor, que parece corresponder a la raíz de la palabra. Se habla aquí de una especie de contenedor. Mijal significa contenedor. Por lo tanto, aquí parece ser que les dice la mujer, mira, han pasado aquí la alberca y han desaparecido, no sé a dónde se habrán ido. Versículo 21. Y sucedió, después de haberse ido, subieron del pozo y fueron y avisaron al rey David y dijeron a David, levantaos y pasad aprisa las aguas, porque así ha aconsejado contra vosotros Ahitofel. Y se levantó David y todo el pueblo que estaba con él y pasaron el Yardén. Hasta la luz de la mañana no faltaba ninguno que no hubiera pasado el Yardén. Y Ahitofel vio que no se había hecho su consejo y aparejó su asno y se levantó y fue a su casa, a su ciudad, y ordenó su casa y se ahorcó y murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Ordenó su casa. Es una expresión que la vemos repetida en otro lugar, en el libro de Reyes y en el libro de Isaías, que son dos textos paralelos, con la misma intención de poner sus cosas en orden antes de morir, tanto si es el testamento como si se trata de dar las últimas instrucciones que puedan necesitar. Ahitofel se da cuenta de que su consejo no se ha cumplido, por lo que tiene claro que David sobrevivirá y ganará. Y luego se vengará de los traidores. Lo ve todo muy claro. Mejor quitarse él mismo de en medio y ahorrarse la angustia durante todo el tiempo que falta hasta que David regrese. Y dice el Talmud, 3 cosas ordenó Ahitofel a su casa. Dice que ordenó a su casa, ¿verdad? ¿Qué es lo que ordenó? 3 cosas les ordenó. No estéis en disputa y no os rebeléis contra el reino de David. Y cuando el día de Atzeret sea claro, sembrad trigo. Lo explico. No estéis en disputa. O sea, que si veis que hay alguna polémica y controversia, no toméis parte en ella. Como vemos que a mí me salió mal meterme en la disputa, tendría que haberme mantenido al margen. No os metáis en disputas. Como dijeron luego los sabios en Pirkei Avot, capítulo 15, a no ser que sea para llegar sinceramente a la verdad. En este caso sí que puedes tomar parte en la controversia si lo que quieres es llegar a la verdad. Por ejemplo, estamos discutiendo un tema de la Torá, de la Halajá, y queremos saber
cuál es la verdad. Entonces, si soy capaz de discernir en dónde está la verdad, puedo participar en la polémica, como hicieron Hillel y Shammai. Dice Absalom, pues yo me equivoqué al tomar parte en la disputa entre Absalom y David, no tendría que haberlo hecho. La segunda orden que les da, no os rebeléis contra el reino de David como hice yo, pues cometí un grave error al pensar que yo podría llegar a reinar en su lugar. Y ahora se descubren los planes, los verdaderos planes de Ahitofel, según el Midrash. Ahitofel creía que Absalom mataría a David. Y entonces Ahitofel acusaría a Absalom de fornicación con las mujeres de su padre y le daría muerte, de modo que el mismo Ahitofel pudiera tomar el poder. Dice el Midrash que esto lo había visto en una especie de visión semiprofética, que no era profética, sino que era un deslumbre de su propia sabiduría. Y tenía un pequeño punto de razón, puesto que el reinado seguiría en la figura del hijo de su nieta Bathsheba. Bathsheba, la mujer de David, era nieta de Ahitofel, ya lo hemos mencionado. Y por lo tanto, Absalom, el hijo de Bathsheba, en realidad es bisnieto suyo. Y por lo tanto, algo de razón tenía Ahitofel al verse involucrado, por decirlo así, en el reinado. Pero no que él tendría el reinado, sino que su descendiente lo tendría. El tercer punto es interesante. Y cuando el día de Atzeret sea claro, sembrad trigo. O sea, que si el día de la fiesta de Shavuot, llamado Atzeret en la Torah, está despejado de nubes, está claro, señal que la cosecha de trigo del año siguiente será muy buena y conviene sembrar trigo. Aquí viene este consejo de agricultura en medio de estos consejos con el reinado, con David, con la discusión. Explican los comentaristas de las leyendas del Midrash que el día de Shavuot es el día de la entrega de la Torah. Y si es un día claro, sin nubes que molesten, significa que se abren las oportunidades de la sabiduría y conviene sembrar trigo, porque el trigo es el que ayuda a alcanzar el conocimiento. Como dicen los sabios, que mientras el bebé no haya comido trigo, no adquiere el conocimiento de la espiritualidad, de la Torá. Y por lo visto él no había comido trigo, o no lo había sembrado. Y Ahitofel se ahorcó, cumpliéndose así la amenaza que había hecho David cuando excavó los cimientos del templo y subió el agua del abismo. Si os acordáis, lo mencioné, que el rey preguntó si alguien sabía cómo detener la inundación. Él había cavado los cimientos para el templo y de pronto se encuentra con las aguas del subterráneo, del abismo, y el agua empieza a subir. Y dentro de poco va a haber un tsunami, lo va a inundar todo. Y el rey preguntó si había alguien que sabía cómo detener la inundación. Y como que nadie le respondía, dijo que si alguien lo sabe y no lo dice, pues que se ahogue. Y a pesar de que Ahitofel dio la respuesta, se cumplió la amenaza, puesto que cuando una gran persona emite una amenaza no es en balde. Esta amenaza se cumplirá aunque haya sido a condición que si no lo dices morirás ahorcado o morirás ahogado. Y a pesar de que él sí que lo dijera, pero como que la amenaza esta había salido ya de su boca y tenía razón al hacerlo, o sea, tenía razón en quejarse, por lo tanto, esta amenaza se cumplió.
Volvamos a nuestro texto. Versículo 24. Y David vino a Mahanaim, y Absalom pasó el Jardín, él y todo hombre de Israel con él. Y a Amasá nombró a Absalom en lugar de Joab sobre el ejército. Y Amasá era el hijo de un hombre, cuyo nombre era Yitra el israelita, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nahash, hermana de Tzruya, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalom en la tierra de Gilad. Vamos a ver qué es esto de Amasá. Se queda todo en familia. Veamos el árbol de la familia de David. Aquí está Ishai, sus dos hijas, Abigail y Tzruya. Perdón, creo que me he equivocado aquí. Esto es al revés. Esta es Tzruya y esta es Abigail. Perdón por el fallo. Tzruya es la madre de Joab y de Abishai, y David los llama así, hijos de Tzruya, y Amasá es hijo de Abigail. Aquí están luego los hermanos, los 6 hermanos, de David, Eliab, Abinadab, Shima'án, Natanael, Radai, Otzem, y al final está David y su hijo Absalom. Entonces vemos que en realidad eran parientes todos. Joab, hijo de Tzruya, era el jefe del ejército de David, y ahora Amasá es el jefe del ejército de Absalom. ¿De acuerdo? Según la lectura literal del texto, debería entenderse que Abigail y David eran hermanastros, con la misma madre, pero con padre diferente, puesto que dice que Abigail era la hija de un tal Nahash. Y en cuanto a Tzruya, no está claro si sería también hija de Nahash o de Ishai. Esto según la lectura literal del texto. Pero nuestros sabios citan una tradición oral que dice que el tal Nahash no era otro que el mismo Ishai. ¿Y por qué motivo le cambiaron el nombre? Nahash significa serpiente. No es un nombre tan extraño, ya que el presidente de la tribu de Yehudá se llamaba Nachshon, que significa serpiente pequeña. Nahash, Nachshon son las mismas letras. Aún así, el Midrash dice que el apodo de Nahash lo recibió Ishai después de su muerte, por ser una de las poquísimas personas que murieron sin pecado alguno, tan solo por culpa de la serpiente que causó el castigo de muerte colectivo de la humanidad, aunque no tengan ningún motivo, ningún pecado particular. O sea que si no se hubiera declarado la muerte a toda la humanidad, sino que tuvieran que morir tan solo los pecadores, se daría el caso de que Ishai, el padre de David, sería uno de los pocos que no tendrían que morir. Pero ahora que hay un castigo general, genérico para toda la humanidad, entonces pues no hay más remedio de que Ishai se muera. De todos modos, resulta que Absalom elige a su primo Amasá como jefe de su ejército en lugar de su otro primo Joab, que ostentaba el cargo hasta aquel momento y que ha ido junto con David, por supuesto. Versículo 27. Cuando David llegó a Mahanaim, Shovi ben Nahash, de Rabá de los hijos de Amón, Mahir ben Amiel de Lodvar, y Barzilai Giladita de Roglim,
camas y copas y vasijas de arcilla y trigo y cebada y harina y tostado y habas y lentejas y tostado y miel y manteca y ganado y queso de vaca trajeron a David y al pueblo para que comieran. Pues decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. O sea que tenemos aquí a tres personajes, Shovi ben Nahash, Mahir ben Amiel y Barzilai el Giladita, y ellos preparan para David toda esta larga lista de ingredientes que tenemos aquí, manteca, no de cerdo, de leche, ¿cómo se dice esto? Brosat, mantequilla. Ok. Bueno, veamos qué dice aquí. Mahanaim. Mahanaim es una ciudad en el lado oriental del río Yardén, junto al río Yabok. Fue fundada por nuestro padre Jacob en el libro de Breshit, ya lo hemos visto varias veces, cuando regresó de Harán con sus 4 esposas y sus 11 hijos. Después de despedirse de su suegro Labán, se encontró Jacob con un campamento de ángeles que le daban la bienvenida a la Tierra Santa. Jacob denominó el nombre del lugar Mahanaim, 2 campamentos, puesto que se trataba efectivamente de 2 campamentos de ángeles, el de los ángeles celestiales y el de los ángeles humanos, que son su familia, el pueblo de Israel. En este mismo lugar se había asentado 30 años antes el hijo de Shaul, Ishboshet, huyendo de David y con la intención de conservar el trono de su padre Shaul. Nosotros ya lo vimos esto, que Ishboshet se había refugiado en la ciudad de Mahanaim. Y cerca de este mismo lugar se había escondido también Mefiboshet, el hijo de Jonatán ben Shaul, el nieto de Shaul. Y ahora David es quien llega a este lugar. Se reúnen en este lugar un grupo de personas interesantes. Shovi ben Nahash, de Rabá de los hijos de Amón, que aparece solo en este versículo, y que nuestros sabios dicen que no es otro que el hijo del rey Nahash, a quien inauditamente lo identifican nuestros sabios con el mismo Hanún ben Nahash que humilló a los siervos de David. El nombre Shovi, dicen, viene de la palabra Teshuvah. Significa que se había arrepentido de sus actos. Ahora viene a recibir a David y a tenderle ayuda. El segundo personaje es Mahir ben Amiel de Lotvar. Es el mismo que había protegido a Mefiboshet, el nieto de Shaul. Y no volveremos a verlo. Como ya he dicho antes, a Shovi ben Nahash no volveremos a verlo. Aparece solamente en este versículo. A Mahir ben Amiel tampoco lo veremos ya más, es la última vez que lo mencionamos. El tercero es Barzilai el Giladita, de Roglim, de una ciudad de la localidad de Gilead, de la tierra de Gilead, de la que no tenemos ninguna otra referencia, no sabemos dónde está este lugar, o Roglim. A Barzilai lo veremos de nuevo a continuación, es el único de los 3 que sí que lo veremos a continuación. La identidad de los 2 primeros podría hacernos suponer que tal vez estuvieran dispuestos a ayudar a David solo por el hecho de ser el nuevo enemigo del reino de Israel. Tal vez les interesara debilitar a Israel por medio de luchas interiores, cada uno por sus motivos particulares. Shovi por ser amonita y enemigo natural de Israel, y Mahir ben Amiel por ser partidario de la dinastía de Shaul. Al ayudar a David en contra de su propio hijo, no harían más que facilitar el regreso de la dinastía de Shaul. Como ya hemos visto esta posibilidad cuando hablamos de Mefiboshet.
Como he mencionado, no volveremos a verlos en el texto bíblico, por lo que David podría haber descubierto sus verdaderos planes y se habría alejado de ellos a continuación, y solo el tercer personaje, Barzillai, recibe la recompensa de David. Pero según el Midrash debemos verlo de otro modo. Dice el Midrash de Yalkut Shimoni, David ve que le traen todo lo que mencionan los versículos 28 y 29. Y dice el Midrash que los quesos de vaca eran tan grasientos que una mosca no podía quedarse sobre ellos porque resbalaba. Y dijo David, estas son las personas a quienes yo temía y han hecho las paces conmigo. Esto no es cosa suya, sino del Santo bendito sea, como dice, al querer el Señor los caminos del hombre, también sus enemigos harán las paces con él. Así dice en el libro de Proverbios que escribió su hijo Shlomo. Pero la idea ya está flotando en el mundo, por supuesto. Cuando el Señor quiere los caminos del hombre, el comportamiento de una persona, también sus enemigos harán las paces con él. Y entonces David empezó a escribir el segundo salmo que escribió al huir de su hijo Absalom, salmo número 2. Según este Midrash, debemos entender que los dos primeros personajes hicieron verdaderamente las paces con él. Y tal vez debamos considerar también a Barzillai como un antiguo enemigo que también hace las paces con David, aunque no tuviéramos ninguna noticia de él. Muy bien, entonces hemos visto aquí este capítulo 17, que es el de los dos consejos, el consejo de Ahitofel y el consejo de Hushai, que lo contrarresta. Y hasta aquí la clase de esta noche. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Shalom, shalom.